Bien, en el caso de español vamos a avanzar, ya vamos con la secuencia 3, que es hacer una pequeña investigación. ¿Vale? Y en esta investigación lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Para la sesión 1, para empezar vamos a leer el texto de la página 52 y responder la actividad seleccionando las imágenes que corresponden para pues, poder llegar a solucionar esta actividad. Y de ahí vamos a leer el texto de la página 53 y responder las preguntas que se muestran con lo que tú creas, pues al final de la secuencia retomarás estas respuestas para ver cuál ha sido tu avance. Así que vamos a ir a esta primera parte que es el inicio de nuestra secuencia y dice así: hacer una investigación. Para empezar, en varias ocasiones seguramente te has preguntado o te has visto en la necesidad de buscar información sobre un tema y tal vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Dónde y cómo se busca información? ¿Cómo saber si los libros o textos localizados son útiles para lo que estás investigando? Y cómo entender su contenido. Para ello, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a observar, en este caso, la pregunta y vas a elegir el mejor lugar para poder llegar a encontrar fuentes. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, ¿dónde es mejor buscar la información? ¿Dónde buscaré la información? ¿En cuál de estas dos? Esta es como que una tienda de periódicos y revistas. Esta es una biblioteca. Vas a tener que colocar una palomita donde tú creas. ¿Qué fuente de consulta será de mayor utilidad? Aquí tenemos una enciclopedia para todos, de ciencia para todos, y esta es una enciclopedia de la lengua española. ¿Sale? Depende de qué vas a investigar. Siguiente. ¿Qué texto te dará más información sobre el tema? Esta que se llama, que es un periódico que se llama El Mundo de Hoy, o esta que se llama La Gaceta de la Ciencia. ¿Va? Vamos a tener que hacer eso. Vamos a leer este texto que vamos a hacer. Y estas preguntas que tenemos aquí de la A a la E las vas a escribir en tu libreta y las vas a responder en tu libreta. Porque es importante plantear el propósito al emprender una búsqueda de información sobre un tema. ¿Cuál es la utilidad de formular preguntas al buscar información sobre un tema? ¿Cómo y dónde se busca la información? ¿Cómo se determina si las fuentes de consulta son útiles para investigar? ¿Y cómo se distinguen las ideas relevantes de las que no son relevantes? ¿Va? Bueno, y para ello vamos a irnos ya a la siguiente. Esa es la primera sesión. Para la sesión número 2, que se llama el proceso para hacer una investigación, vamos a observar el video de cómo hacer preguntas para desarrollar un tema. Vamos a tomar un apunte de 10 renglones en la libreta y de ahí vamos a realizar las preguntas de las páginas 54, 55 y 56 en tu libro. Así que vámonos primero a nuestro libro para ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sale? Considera lo siguiente, que el proceso para hacer una investigación tiene 4 fases. La fase número 1 es determinar el tema y el propósito de la investigación. La fase número 2 es buscar y seleccionar fuentes de información. La fase número 3 es leer y comprender los textos, que son la fuente de esa información. Y la 4 es compartir los resultados de esta investigación. Así que lo que te pido es que vayas leyendo esta primera fase, que es la que ustedes van a tratar de realizar, con un tema que ya nosotros estamos familiarizados, que es el origen de las especies, es decir, la evolución, de este libro de Charles Darwin, ¿ok? Y vamos a hacer esta parte, que es como primer paso, escriban lo que ya saben sobre el tema. Darwin fue un gran científico, ¿y qué más? Escriban, ustedes tienen sus libretas, ahí pueden ir escribiendo todo. Darwin estudió la evolución de las especies, ¿a partir de qué? Acuérdense que él realizó un experimento. ¿A partir de qué animal hizo ese experimento? ¿Sale? Siguiente. Lo que creemos saber del tema. En esto, ustedes tienen que tratar de escribir algunas preguntas que puedan llegar a ser relevantes para comprender mejor el tema. Por ejemplo, ¿cómo se han evolucionado las especies? ¿Cómo surgen las nuevas especies? ¿Cuándo nació y murió Darwin? ¿Cuáles son algunas anécdotas o datos curiosos de Darwin? ¿Qué efectos ha tenido la teoría de la evolución? ¿Ha sido aceptada por todos? ¿Qué es la evolución? ¿Qué hace que unas especies sobrevivan y otras no a lo largo del tiempo? Aquí puedes llegar a retomar algunas de las preguntas que yo te hice con los videos anteriores en cuestión de biología. Acuérdense que hubo diferentes cuestionarios
y algunas de esas preguntas te pueden llegar a servir para organizar la información en subtemas. Para la parte número 3, ahora ya te va a corresponder crear un subtema y de ahí colocar, por ejemplo, cuáles son las preguntas que quedarían. Vamos con el subtema número 1. Ustedes le tienen que poner un título, pero vean, se pueden ir guiando por esto. ¿Cuándo nació Darwin? Entonces, acá tiene que ir a lo mejor un subtema relacionado con este científico. Y vas a tener que inventar otras 3 preguntitas que den respuesta a este subtema. El subtema le puedes llegar a llamar el padre de la evolución, puede ser, que fue en este caso Darwin. Acuérdense que también había otro personaje que se llama Lamarck, que él también idealizó otra teoría. O pueden llegar a colocar acá los padres de la evolución. Y aquí también pueden llegar a desarrollar una pregunta de quién era Lamarck o qué investigación realizó Lamarck, cuál fue su aportación. Aquí en este otro subtema que se llama teoría de la evolución, tú ya puedes llegar a colocar otras 3 preguntas con referencia directa a lo que es la teoría de la evolución. ¿Cuál fue el experimento que se realizó? Tal vez cómo se llamó el libro y de qué trató ese libro que creó Darwin. ¿Va? Lo mismo para el último subtema. Para ello te sugiero que también puedas llegar a tener en cuenta esta situación. Para revisar y complementar las preguntas debes de basarte en estos criterios, ¿sale? Estos son los criterios que tienen que tener las preguntas para investigar sobre un tema. Después vas a ir colocando una palomita para ver si las preguntas son pertinentes o no para este tema, ¿sale? Cómo evolucionan las especies, si es pertinente, si es relevante, si es de apertura o si es para aclarar o si es para precisar algún dato, ¿vale? Bueno, entonces de ahí vamos a ver que tenemos que observar el video cómo hacer preguntas para desarrollar un tema. Este lo puedes llegar a ver antes de poder llegar a responder tus preguntas para que sean de mejor calidad estas preguntas, ¿sale? Te sugiero que veas primero este video y después realices la actividad del libro. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy ¿Sale? Acuérdense que nada, les pongo un cachito para que ustedes observen cuál es ese video. Y entonces eso sería con referencia a la asignatura de español. Y hasta aquí termina.